irreversibilidad, ¿no? Que cuando el ángulo de avance es más pequeño, por lo tanto es más irreversible, ¿no? De tal manera que beta 1 debe ser 86 a 90 grados, es decir, gamma 1 entre 1 a 4 grados. Bueno, aquí había un ejemplo de dimensionamiento. Bueno, aquí están las fuerzas. Las fuerzas que actúan en tornillos sin fin son similares a las fuerzas que actúan en un engranaje helicoidal. Vale decir que hay una fuerza radial, una fuerza tangencial y una fuerza axial. Las fórmulas son las mismas. Nosotros a partir del momento torsor podremos hallar la fuerza tangencial T1 y en función de la tangencial T1 podemos hallar la fuerza axial, que es T1 por tangente de beta 1 y B sub 1 es a E1 por tangente de alfa T, vale decir T1 sobre coseno de beta tangente de alfa T. Esto hemos visto también nosotros. Lo que sí es importante es decir, estas fórmulas son iguales, son similares a las del engranaje helicoidal. Ya las hemos, en engranajes helicoidales las hemos deducido, ¿no? A través de este trapecio. No vale la pena volver a hacerlo. Lo que sí vale la pena considerar es lo siguiente. Que vale hacer la siguiente consideración. Que T1, si esto es T1, fíjense, T1 es tangencial al tornillo, pero es axial a la rueda. Y E1, que es tangencial a la rueda, es axial al tornillo. B1 y B2 evidentemente son los mismos, ¿no? B1 y B2 son los mismos. Entonces, E1 es a T2 y T1, que sería este, va a ser a E2. Y B1 va a ser igual a B2. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. El sentido de las fuerzas naturalmente tiene que ver con el sentido de la inclinación y del giro, ¿no? Y esto vamos a verlo acá. Bueno, aquí tenemos un tornillo sin fin y corona. Tornillo sin fin y corona. Este es un tornillo sin fin y corona que ustedes tienen que fabricar uno igual así para dar su examen de tornillos. Uno así. Para engranajes cónicos, para helicoidal y para tornillos sin fin y corona lo mismo. Bueno, fíjense, esto ha sido construido por uno de sus compañeros de elementos dos anteriores. Bueno, entonces, fíjense, ese tiene una inclinación a la derecha, así, algo así. Entonces, si yo hago girar así, este está girando para acá, ¿no? Si está girando para acá, si está girando para acá, entonces la fuerza normal va a ser algo así, sobre este, ¿no? Entonces, si la fuerza normal es algo así y sus dientes de este están inclinados, en este caso están inclinados algo así, entonces la fuerza, como va a ser perpendicular, siempre la fuerza total. La forma como hay que analizar es lo siguiente. La fuerza total siempre es perpendicular a la cara del diente, siempre. Entonces, si es perpendicular a la diente, si yo hago así, si este está haciendo avanzar así,
Quiere decir que a este le está empujando a este lado, ¿no? A este lado. Y la reacción va a empujar a este lado. ¿Se entendió? Entonces, si va a empujar a este lado, esa fuerza, esa componente va a tener su componente tangencial y su componente axial. Entonces, en este caso sería algo así. Lo que quiero decir es esto. O sea, la fuerza siempre va a ser perpendicular. La fuerza siempre va a ser perpendicular a la cara del diente, ¿no? Entonces, si este está avanzando, si a este le está haciendo girar, por ejemplo, lo está haciendo en este caso, lo está haciendo girar algo así, entonces, para que gire algo así, este tiene que empujar así, la fuerza axial tiene que empujarle aquí, hacia este lado. Y la fuerza tangencial de este va a estar hacia este lado, hacia acá, ¿no? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió eso o no? Para que este haga girar a este lado, cuando este va a hacer girar a la rueda a este lado, entonces la fuerza axial de este le va a empujar a este hacia este lado. Y su fuerza tangencial de este, la reacción va a empujar hacia este lado. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces esa fuerza siempre va a ser perpendicular al diente. Siempre la fuerza total son perpendiculares a los dientes. Ahí. ¿Está? Entonces esta fuerza que es perpendicular hay que descomponerla en esta fuerza más esta fuerza. Esta hay que descomponer entonces en esta fuerza más esa fuerza, ¿no? ¿Está claro? Entonces, la fuerza axial, ¿qué dirección va a tener? Este, como está aquí. La fuerza axial va a tener entonces este sentido. ¿Se entendió? Sí. Bien, muy bien. Eso es. Bueno, cálculo y dimensionamiento. Siguen siendo las fórmulas muy similares a los de otros engranajes, es decir, hay nuevamente criterio de rotura y de desgaste. Solo que en este caso, ¿cuál va a ser más crítico, la rotura o el desgaste? Dice, en los engranajes cilíndricos rectos, ¿cuál es más crítico, la rotura o el desgaste? ¿Y por qué? ¿Alguien sabe decir? La rotura, ingeniero, porque a bajas velocidades está girando. No es por, no, también por eso, pero no es por eso. ¿Por qué es?
¿Cuál es el rendimiento de los engranajes? Dura porque el rendimiento es alto, no hay mucha fricción en un engranaje recto. Exactamente, porque la transmisión de los engranajes rectos es mayormente por rodadura y hay poca fricción de deslizamiento. Por eso es 96 al 98%. Entonces el deslizamiento, que es el que produce el desgaste, es muy poco. En cambio, en el tornillo sin fin y corona, hemos dicho que todo es por deslizamiento, ya no hay rodadura. Por eso su rendimiento es entre el 40 y el 60%. Entonces, evidentemente, acá va a ser más crítico, va a ser el desgaste antes que la rotura. ¿Se entendió? Pero, sí, fundamentalmente eso, antes que la rotura. Pero de todas formas hay que comprobar a los dos. Entonces, lo único que varía son los factores y este 1.25, que es es un factor que en la norma DIN establecen para los tornillos sin fin y corona, y la fórmula, por lo tanto, se hace lo mismo. 1.25 sobre 1.432.500, T sub 0 es la tensión admisible a la fatiga, B sub 2 es el ancho. Ahora, a la rotura, a ver, ¿se acuerdan del queso con vidrio, no? ¿Estos dos pueden ser del mismo material? No. 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 ¿Qué hay que tomar? El queso con vidrio, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cuál debe ser el queso? ¿Cuál debe ser el vidrio? Hola. La corona debe ser el queso porque es más fácil de fabricar. La corona, ¿no? No es porque es más fácil de fabricar, no. No es por eso. Ambos son. La corona es más difícil de fabricar que el tornillo. ¿Por qué creen? Si hay fricción de deslizamiento, siempre debe ser el queso con vidrio, ¿no? No sé si eso ya es así, ¿no? No es porque el gusano da más vueltas, Inge, o sea, sufre más desgaste. Claro. A ver, en este caso, a los materiales, materiales para el tornillo y la corona. Hay que encontrar otro dibujito. Aquí está esto. Bien. Ya porque se tenga.
¿no? Supongamos que tenemos esto y supongamos que te dice que nos dice que la relación I sea igual supongamos que nos dicen que sea 41. 41. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que un mismo elemento, una diferencial de área de acá, si nosotros agarramos un elementito diferencial de ahí, hacemos ese diferencial de área. Ahí. Vamos a poner diferencial de área de la rueda y esto vamos a llamar diferencial de área del tornillo. Ese diferencial de área del tornillo, ¿qué significa? Si la relación es 41, acá en la zona de fricción, quiere decir que mientras este entre una vez acá, esta diferencial de área, ¿cuántas veces va a entrar? 40. Entonces, ¿cuál va a tener mayor desgaste? ¿El tornillo o la rueda? El tornillo. Tornillo. Entonces, como I es igual bueno. Entonces, si son del mismo material, ¿cuál va a durar menos? ¿El tornillo o la rueda? El tornillo. El tornillo. Entonces, si nosotros queremos que duren lo mismo, entonces uno debe ser más blando que el otro. ¿No?
duren lo mismo, entonces el material de la rueda debe tener menor dureza que el tornillo. ¿Se entendió? Sí, Inge. Para que duren lo mismo, entonces la rueda tiene que ser menos dura que la del tornillo. ¿Para qué? Para que no le desgaste tanto al tornillo. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ok. Los materiales más usados son aceros templados para el tornillo y bronce para la corona. Claro que hay otras combinaciones. Pero no al revés. Una vez, uno de estos fundidorcitos que hacen cajitas de engranajes, justamente, mi ingeniera, puta, por favor, quisiera, puta, que no sé dónde está el error, puta, mira, grave, eso no dura nada. Porque había hecho lo mismo. Esto era de fierro fundido y este era de bronce. ¿Estaba bien, no? O sea, la corona de fierro fundido y el tornillo de bronce, ¿estaba bien? Estaba al revés, sí. Al revés. Totalmente al revés. Bronce para la corona, ¿no? Esos son entonces los materiales utilizados para el tornillo. Bueno, ahora bien, como esto va a ser bronce y esto va a ser acero, esto va a ser bronce y esto va a ser acero, ahora ya la cosa cambia. Pero bueno, no es que la cosa cambie, sino la rotura, el dimensionamiento de la rotura, ¿cuál va a fallar más? ¿El tornillo o la corona? ¿La resistencia a tensiones es mayor del bronce o del acero? Del acero. Del acero es mucho más. Si del acero es mucho más, entonces a la rotura, ¿cuál más es más probable que falle? ¿La corona o el tornillo? El tornillo. Sí. Como la rueda es de bronce, entonces es más probable que a la rotura falle la corona. ¿Está claro? En cambio, al desgaste, ¿cuál va a fallar? ¿El bronce o el acero? El acero. ¿El acero? ¿Cuál es más blando? ¿El bronce o el acero? El bronce va a fallar. Va a fallar. La corona, La corona. Pero, ¿qué pasa? Que la corona está entrando menos veces acá. Si bien es más blando, pero entra menos veces a la zona de fricción. ¿Está? Entonces, si bien es más blando, pero entra menos veces.
En cambio, si bien este es acero, pero entra más veces. Entonces, al desgaste podría ser cualquiera, ¿no? Hay que ser en ambos. El desgaste, la falla podría darse en cualquiera. Entonces hay que dar, ¿se entendió, no? Sí, Por lo sí, tanto, sí. al desgaste hay que comprobar en los dos. En la rotura solamente al bronce, a la rueda, pero en ¿está? Bueno, entonces fíjense, tensión, los valores distintos. Por lo tanto, acá la rotura, bajo este criterio se calcula la corona, ya que siempre es el órgano más débil. ¿Por qué? Porque es de bronce, ¿se entendió? Bueno, y aquí tenemos los valores de tensión admisible, de bronce fosforoso en arena, de bronce fosforoso en coquilla, de bronce centrifugado, de bronce al aluminio. Fíjense que bronce al aluminio tiene mayor resistencia a tensiones que los demás. Bueno, aquí está la anchura de la corona, B. Pero un momentito, por favor, me están llamando, ahorita vuelvo.
Bueno, ya estoy de vuelta. Entonces, ¿dónde está? Bueno, este M es módulo normal. Este es el módulo normal de la corona, el diámetro primitivo de la corona. B sub 2, dice el B sub 2 máximo debe ser 2 meses el módulo axial. Por la raíz cuadrada de Q, que no se olviden, Q es el número ficticio, que entraría sería el número de dientes que entraría en el tornillo sin fin con ese su diámetro. N2, revoluciones por minuto, y aquí están los factores. Factor combinado de velocidad y duración para corona. Vamos a ver en el anexo. Cuando estamos haciendo un ejemplo, vamos a ver eso. Factor de forma, factor de servicio. Y el cálculo a desgaste, les decía, el cálculo de desgaste, cualquiera de los dos árboles puede ser a priori el más débil. El desgaste podría darse en cualquiera, ¿no? Entonces, para el sin fin y para la corona, y es lo mismo. No son igual, página 1, aquí están los factores, pero las potencias son muy similares. O sea, las fórmulas son muy similares. Materiales de fabricación. Les decía que en general pueden ser fundiciones o aceros templados, fundamentalmente. Entonces, para aquí, ahí sí sabe 1045, 1050, ¿no? Estos son ya aceros para templados, el 4140, 4142, etcétera, ¿no? Que son aceros de aleación. Y para la corona, para potencias altas, bronce fosforado o al estaño, y para potencias menores, dice bronce al manganeso. 1997. Algunas combinaciones de materiales recomendados. Dice tornillo sin fin, acero de cementación, o que es mucho más duro que el templado, ¿no? Y para la corona, bronce. B, acero de aleado de gran resistencia, templado y corona bronce. Tornillo sin fin, acero de fundación y corona fundición modular. Esto es cuando son altísimas velocidades y el bronce ya no da. Aquí están los valores de tensión. Tensión admisible a la fatiga superficial, página 247 del texto o ver anexos. Usos y aplicaciones: prensas, laminadoras, cadenas de montaje, maquinaria de industria de explotación minera, en timones de barco, en silas circulares, fresadores y máquinas de herramientas. Hay muchos, ¿no? El uso es harto. Se usa, aquí podemos ver usos. Usos, tornillo. En todo aquello que son reductores drásticos de velocidad, hasta en las clavijas, de la guitarra, ¿no? Hasta ahí, me había olvidado de eso. Hasta en las clavijas. Este es un típico sistema de tornillos sin fin y corona. Y fíjense que en este caso en ese caso, debiéramos hacer reversibles o irreversibles. ¿Se acuerdan de reversibles e irreversibles? Hola, ¿están ahí? Sí, ¿Se acuerdan de reversibles e irreversibles? Irreversibles era cuando desde la corona no se puede hacer mover al tornillo. Y reversibles cuando desde la corona puede hacerse girar. En este caso, ¿qué deben ser? ¿Reversibles o irreversibles? Si yo templo, hay una tensión en la cuerda, ¿no? Entonces, una vez que yo lo templo, si dejo de aplicar esta clavija, ¿debiera volverse a destemplar o no? Hola, ¿están ahí? Joder. No debería. Entonces debe ser reversible o irreversible. Irreversible. Debe ser irreversible.
irreversible. Por eso es que el ángulo acá de avance es muy pequeño. Es lo mismo con las ventanas de los autos. Ahí está, por ejemplo, lo mismo. Pero aquí es más visible porque aquí hay una fuerza, ¿no? La fuerza en los autos, cuando tú lo subes, claro que no debiera bajarse. Si alguien quiere bajarlo desde el vidrio, no debía bajarse, ¿no? También debe ser irreversible. Sí, también. No está el concepto de irreversibilidad. Bueno, aquí están algunos anexos, ¿no? Para hallar T sub 0, ya sabemos. Hallar el factor de forma, hemos aplicado. El factor de conducción, el factor de velocidad, el factor de duración, que también hemos hecho. Los coeficientes de servicio, también hemos hecho. La tensión admisible K sub 0, ¿no? Aquí están K sub 0 para diferentes materiales en función de la dureza. Uno viene con la dureza, por ejemplo, para bronces. En función de la dureza Brinell, venimos acá para bronces y decimos cuánto es. Hallamos cuánto es, que es lo que vamos a necesitar para la rotura, por ejemplo, o para el desgaste. Este es el factor de relación de velocidades en función de la inclinación de beta. Sí, se sube para ingredientes exteriores, esto hemos visto. Aquí el factor K sub A, que es factor de funcionamiento para los tornillos sin fin y corona, que está en función del órgano receptor. Es muy parecido al factor de servicio, ¿no? Está en función del tipo de órgano del motor y de las cargas de impacto. Esto es K sub L, que es factor de duración para tornillos sin fin, ¿no? Está en función de la vida útil, cuánto debe ser K sub L. Este es un factor de deslizamiento, que también se utiliza en los tornillos sin fin y corona, que se entre con la velocidad de metros por segundo, y esto es L permens del órgano considerado. Si va a ser del tornillo o va a ser de la corona. Si va a ser por ejemplo, no sé, 40 a 1, entonces para la corona será 1 y vendremos acá y esto va a ser. Para el tornillo será 40 a 1, entonces entramos aquí con 40 y venimos ahí, ¿no? Este es el factor para duración para la corona, que está en función de las RPMs, y aquí son las horas de vida útil. Entras ahí y sacas ahí el factor. Factor K sub 0 para los engranajes de tornillos sin fin y corona. El valor de K sub 0. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace así, fíjense, dice 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, dice bronce fosforazo, colado en arena con la B F131. Con F131, dice colado en arena, entonces es 1.9. ¿Está? Dice esto con la 5. Esto con la 3. Por ejemplo, bronce fosforado, por ejemplo, bronce fosforoso colado en arena para la rueda, con acero al carbono F114. Venimos, es 0.95 K sub 0. ¿Se entendió?
¿Sí? ¿Han entendido cómo se usa esto? Por ejemplo, si yo utilizo para la corona colado en coquilla y quiero con la 5, con F154, con la 5, colado en coquilla es 2.2. Con la 4 es 1.8, con aceros aliados, es decir, el tornillo sin fines. Con la 3, con A es 1.2 y con B es 1.1. ¿Se entendió? Sí. Ya. Bueno, aquí están para los aceros, los diferentes aceros, su resistencia última a la tracción y su dureza, ¿no? Entonces, para hallar T sub 0, la resistencia a la rotura, entramos con esto. Y para la K sub 0, resistencia al desgaste, entramos con la dureza, ¿no? Bien. Procesos de fabricación. Vamos a ver todavía antes. Veremos procesos de fabricación. ¿Cómo se fabrica tornillo sin fin y corona? Dependiendo de cómo sea, de hacer. Lo que hay que hacer es, primero, si vamos a nosotros fabricar tornillos sin fin y corona con módulos pequeños, estoy diciendo, abajo de 2.5 de módulo, entonces se prefieren perfiles trapezoidales. Son mucho más fáciles de fabricar, ¿no? Fundamentalmente son mucho más sencillos de fabricar. Porque no se olviden que como hoy día el tornillo sin fin y corona, no es hoy día, sino en este capítulo hemos visto que ya no necesariamente deben cumplir la ley del engrane, ¿no? No cumple la ley del engrane. Por eso es que el diámetro del tornillo puede ser cualquiera. Entonces el perfil teóricamente podría ser cualquiera. Y entre los más utilizados habíamos dicho que es el perfil trapezoidal y el perfil envolvente. El perfil trapezoidal para para módulos relativamente pequeños y el perfil envolvente para módulos grandes. Cuando los módulos son pequeños y el perfil es trapezoidal, entonces el tornillo este se fabrica en el torno. Esto. Se afila la cuchilla con un perfil trapezoidal y se hace pues el tornillo, ¿de acuerdo? Entonces, para fabricar, una vez que tengamos el tornillo, en realidad el tornillo, digamos, el tornillo sin fin va a ser esto, de este tamaño, ¿no? Pero nosotros necesitamos que con este mismo tornillo debemos fabricar ahora la rueda, es decir, va a ser de fresa el mismo tornillo. Entonces, para eso se llama fresa madre. Entonces tenemos que construir una fresa madre. De hecho, los que se dedican a fabricar tornillos sin fin y corona ya tienen estas herramientas llamadas fresas madre ahí en su vitrina, ¿no? De tal manera que para fabricar cualquier rueda rápidamente sacan esa fresa madre y con eso la fabrican. Pero he visto que hay bastantes errores al fabricar esta fresa madre. Hay mucho error y yo tampoco sabía hasta que, como les digo, fui a las Españas y ahí me indicaron cómo tenía que ser, cómo debiéramos fabricar estas fresas madres. Y tiene que ver fundamentalmente con los ángulos, ¿no? Nosotros cuando tenemos una fresa madre, aquí tenemos un ángulo de ataque alfa, ¿no? Luego tenemos el ángulo de incidencia, que sería esto. La viruta sale por aquí, ¿no? Por aquí. La viruta sale por aquí. Cuando nosotros tenemos esto, aquí está en un torno, es una cuchilla de un torno más fácil, ¿no? Alfa es el ángulo de ataque, ¿no? El ángulo de ataque.
o de arranque de viruta, que se llama, ¿no? Por aquí va a salir la viruta. Y este de aquí atrás es ángulo de incidencia, que es el ángulo formado en entre la tangente al círculo y la cuchilla. Este se llama el ángulo de incidencia. Y este se llama el ángulo de cuña, beta. Estos ángulos son propios de cada material. Para cada material este ángulo es diferente. Bueno, esto es en un torno. En una fresa, la viruta va a salir por acá. De tal manera que el ángulo alfa va a estar dado acá, aquí. Y el ángulo de incidencia, que va a ser de aquí, va a estar aquí atrás. Y este va a ser el ángulo de cuña. Entonces, cuando nosotros estemos fabricando nuestro tornillo, digamos, hemos fabricado esto, hemos torneado, y por lo tanto aquí tenemos que hacer los cortes, ¿no? Los cortes para fabricar la fresa madre. Podría ser de 4, de 6 en este caso de 4, 1, 2, 3, 4. Podría ser hasta de 6 ranuras, o de 6 dientes, que se llama. ¿Está claro? Para que con eso nosotros podamos entrar a la corona y fabricar la corona ya en la fresa. Entonces, ¿cómo se hace para... esto no es parte de la materia, pero en general está bien que sepan cómo se hallan estos ángulos. Entonces, nosotros tenemos que, por lo tanto, si nosotros cortamos recto aquí, radialmente, entonces acá el ángulo alfa de ataque sería 0. Y por lo tanto, no va a dar, o sea, el rendimiento va a ser muy bajo. O si es muy grande, tampoco va a dar. Entonces, este ángulo alfa tiene que ser exacto para el bronce. Por ejemplo, los ángulos, por ejemplo, vamos a colocar acá, vamos a buscar ángulos de arranque de viruta para el bronce. Estos son los ángulos de arranque de viruta, ¿no? Bueno, acá hay diferentes ángulos, ¿no? También hay el ángulo ¿cómo se llama? Gamma, ángulo de incidencia. Este es el ángulo de incidencia, ángulo de fuga, ángulo de incidencia, ángulo de ataque. El alfa es el ángulo de ataque, está bien. Beta es el ángulo de cuña y gamma es el ángulo de incidencia. ¿Está claro? Aquí está alfa, es el ángulo de ataque. Beta es el ángulo de cuña y gamma es el ángulo de incidencia. Luego en lo horizontal tengamos ángulo de inclinación del filo, ángulo de punta, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, aquí está también cuando estamos fresando, lo que les decía. Cuando estamos fresando, este es el ángulo alfa, ¿no? De ataque, y este es el ángulo de incidencia y este es el ángulo de cuña. ¿Se entendió? Aló, joder, joder. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Vamos a ver ángulos de bronce.
solo para brocas. Bueno, en cualquier... Wow. Bueno, hay que buscar, no sé dónde están ángulos de corte para el bronce. Lo voy a ver. Este para brocas nomás. Voy a esperar. Para todo. Eso tal vez me están faltando ángulos de corte. Modo de fresado. Valores pondremos ahora. Valores. Aquí está, ¿no? Ángulo primario dice de 2 a 4 grados. Ángulo secundario, no sé a cuál estarán llamando ángulo primario, ángulo secundario. Ángulo primario, ángulo secundario y ángulo de salida. A ver, veremos si es este. No, aquí no. No es el mismo, no es el mismo. Aceros de aceros rápido, aceros aliados. Ángulo de incidencia primario. Debe ser este de acá. Ángulo de incidencia secundario. Qué mierda. Ángulo de salida. Debe ser este el ángulo de salida de arranque de viruta. 10 a 15 grados. Entonces eso es. ¿No? Este es el ángulo de salida primario. Dice para bronces de 2 a 4 grados. Y el ángulo de incidencia es de 6 a 10, no, el ángulo primario secundario, me imagino que debe ser con cualquiera, pero debe ser 2 a 4 grados y el ángulo de salida de arranque de viruta, que debe ser este, debe ser de 10 a 15 grados. Este. ¿Está? Entonces, hay alfa, beta, gamma.
5 grados 70 entonces para aceros, vamos a la condición cobre, aleaciones de cobre, latón, bronzarios, 5 grados alfa, ¿no? Alfa sería 5 grados, que sería el ángulo de ataque, 6 grados el ángulo de incidencia y 79 grados el ángulo de cuña. Eso es. ¿Veo? ¿Se entendió? Ingeniero. Bueno, entonces, ¿cómo hallamos eso? ¿Cómo logramos eso? En esto. Entonces, si nosotros metemos la herramienta de corte es una herramienta que va a entrar así, como esta, ¿no? Va a entrar así, ¿no? Una fresa, por ejemplo, con la cual vamos a fresar, o una fresa vamos a fresar esto, ¿no? Agarramos el plato divisor, esto montamos el plato divisor, y vamos a decir, va a tener 4 dientes, como fresar un engranaje. Entonces dividimos entre 40 entre 4 sería 10 vueltas. Cualquier plato divisor nos corresponde, entonces damos 1, 2, 3, para la primera vuelta, aquí en la fresa madre, ¿se acuerdan, no? Como hemos hecho, ahí tienes la fresa, con esa fresa tienes que entrar y hacer esto, este diente. Si entramos recto acá, entonces la fresa va a cortar recto, pero a nosotros no nos interesa que este tenga este ángulo. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Desplazamos la fresa de la puntita X, y en realidad aquí va a ser X más 6 medios. Entonces, ¿no? Nosotros tenemos que desplazar desde aquí hasta aquí, va a ser X más E medios. Este va a ser alfa. Si este es alfa, este es alfa. Entonces, seno de alfa va a ser este desplazamiento X más E medios, dividido ¿qué? Dividido el radio de este. Entonces, de aquí despejamos X, y X es la distancia que nosotros entonces tenemos que desplazar desde aquí, desde el centro hacia acá, hacia la punta de la fresa, para que al cortar esto, ahora va a cortar acá, este corte verticalmente, pero va a cortar verticalmente, ¿no? De tal manera que cuando hagamos girar acá, esto va a tener esta posición, y ahí vamos a tener el ángulo alfa. ¿Se entendió? Bueno, y lo mismo para gamma. Si nosotros cortamos acá con esto, este va a pasar acá, o sea, va a ser 0. Nosotros entonces tenemos que venir esta puntita ahora que hayamos cortado, esto tenemos que desplazar hasta acá a una distancia y. De aquí, ponemos 0 aquí con la tangente, y de aquí tenemos que desplazar una distancia y. Y acá, que aquí está calculado, coseno de gamma, dice, coseno de gamma, ¿qué es esto? Va a ser igual a R, que sería R, esto menos Y más E medios sobre R, sobre este R total. Entonces de ahí despejas Y y te queda Y igual a D medios menos E medios más D medios coseno de gamma, ¿no? Coseno de gamma. Entonces desplazas desde acá esa distancia Y, la punta, y esto va a cortar acá. Entonces este que hemos cortado lo recorres hasta ahí, hasta justo donde este va a dar aquí en la puntita, y ahí, ¿no? Y ahí metes, cortas,
y te va a cortar esto. Que cuando venga aquí a esta parte va a mostrar que tiene alfa y tiene gamma. ¿Se entendió? Sí, Inge. Bueno, esto te enseña en tecnología 2, ¿no? En fresados. En fresado. Bueno, de esa forma entonces nosotros ya teniendo la fresa, esta fresa que se llama fresa madre, que puede tener 4 o 6, y eso hay que hacerlo en el plato divisor. En el plato divisor, ¿no? Una vez que has torneado, vas al plato divisor, en el plato divisor haces el fresado con estos ángulos correspondientes, y una vez que haces eso, lo templas para que para aumentar la dureza superficial de acá de los dientes. Y con esto, entonces, fresas ahora la rueda. Nuevamente en la fresadora, colocas en la fresadora colocas en la fresadora la rueda, el cabezal divisor, y donde va la fresa modular, ahí colocas la fresa madre, y con eso vas fresando la rueda. ¿De acuerdo? Cuando el módulo es muy grande, módulo 5, 7, 8, 10, entonces es conveniente que el perfil sea envolvente. El perfil sea envolvente. Entonces, para eso lo que se hace es con una fresa modular, se pone el tornillo sin fin en la fresa, y con la fresa modular se da la inclinación que corresponda, y con la fresa modular se fabrica el tornillo, ¿no? Se fabrica el tornillo, pero en la fresa. Y una vez que fabricas ese tornillo, igual haces la fresa madre, como te he dicho, igual haces la fresa madre, y con esa fresa madre, en la misma fresa, fabricas la rueda. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos videos para que ya.
Inge, no se está escuchando nada por si acaso. Nada. ¿Y por qué no me han dicho pues? Entonces aquí hay que dejar de presentar y presentar ahora una pestaña. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Sí, se escucha, Inge. La corona es la rueda dentada del sistema de engranajes, tornillos sin fin, corona. Se usa como rueda conducida. Generalmente relaciona ejes que se cruzan a 90 grados. Es un sistema muy utilizado para hacer grandes reducciones de velocidad y para transmitir grandes potencias. En las coronas, los dientes se disponen de varias maneras, según la potencia y la velocidad que se quiere transmitir y según la inclinación que tenga el filete del tornillo. Cuando la inclinación del filete del tornillo sin fin es menor de 15 grados, la hélice que forman los dientes de la corona tiende a ser una línea recta. Esta se construye como un piñón de dientes rectos inclinados, es decir, inclinando la mesa y sin tren de engranajes. Existen dos tipos fundamentales: las coronas inclinadas cóncavas y las coronas inclinadas cóncavas chaflanadas. La concavidad circular que tienen estas ruedas a lo largo de los dientes debe adaptarse a la curvatura del diámetro interior del tornillo. En esta forma, los flancos de los dientes de la corona tienen mayor superficie de contacto con el filete y la concavidad abraza en parte al cilindro exterior del tornillo. Cuando la inclinación del filete del tornillo es mayor de 15 grados, los dientes de la corona se hacen helicoidales, formando la misma inclinación con respecto a su eje. En este caso, ya conocemos el cálculo y el procedimiento de construcción. En este programa que sería que como fabricar un engranaje helicoidal, ¿no? Es decir, que hay que elegir un tren de engranajes. En cambio, cuando es menor a 15 grados, son casi rectos, de tal manera que no se necesita un tren de engranajes y se fabrica como un engranaje recto. ¿Se entendió? Hola, ¿me escucharon? Sí. referiremos a la forma de construir una corona cóncava chaflanada. Se debe tener en cuenta que la rueda está íntimamente relacionada con el tornillo. Por eso el módulo, los diámetros del tornillo y el número de entradas del mismo intervienen en el cálculo de la corona. Las fórmulas del diámetro primitivo, el diámetro exterior, el paso circular, la altura del diente y la distancia entre centros son las mismas que en el piñón recto. La concavidad o radio de la garganta es igual a la mitad del diámetro primitivo del tornillo menos el módulo. El ángulo del chaflán se calcula con base en la función coseno. Si completamos el triángulo rectángulo, el coseno del ángulo del chaflán es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bueno, ese es cuando nos hacemos con chaflán, ¿no? No le veo mucha ventaja entre un
entre un engranaje recto chaflanado y uno recto. No le veo mucha ventaja. ¿Entienden, no? Lo que les quiero decir es... Cuando la inclinación del filete del tornillo es mayor de 15 grados, los dientes de la corona se... Entonces aquí les decía, cuando es más de 15 grados, entonces hay que hacerlos aquí, pero más antecitos, el hecho de que de ser, ¿se acuerdan al principio? Dijo podría ser recto, o sea, la cara circunferencial podría ser recta o podría ser chaflanada. No le encuentro la diferencia, nunca le he podido encontrar cuál es la ventaja entre que sea chaflanada o recta. se hacen helicoidales, formando la misma inclinación con respecto a su eje. En este caso, ya conocemos el cálculo y el procedimiento de construcción. En este programa nos referiremos a la forma de construir una corona cóncava chaflanada. Se debe tener en cuenta que la rueda está íntimamente relacionada con el tornillo. Por eso el módulo, los diámetros del tornillo y el número de entradas del mismo intervienen en el cálculo de la corona. Las fórmulas del diámetro primitivo, el diámetro exterior, el paso circular, la altura del diente y la distancia entre centros son las mismas que en el piñón recto. La concavidad o radio de la garganta es igual a la mitad del diámetro primitivo del tornillo menos el módulo. El ángulo del chaflán, este chaflán les digo, ¿no? Esto podría ser recto acá, que normalmente es recto, es más fácil hasta acá, hasta acá. Este chaflán no le encuentro la razón. Incluso si no es chaflán, todavía tenemos más área de fricción y por lo tanto mayor resistencia. No sé cuál es la razón para hacer este chaflán. se calcula con base en la función coseno. Si completamos el triángulo rectángulo, el coseno del ángulo del chaflán es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Simplificando, queda igual al diámetro primitivo del tornillo sobre el diámetro exterior del mismo. En la corona también encontramos un diámetro mayor que es igual al diámetro exterior más 2 veces el radio de la curvatura multiplicado por 1 menos el coseno del ángulo del chaflán. El ancho de la rueda es igual a 2,38 por el paso del tornillo más 6 milímetros, cuando éste tiene 1 o 2 hélices. Estas son las normas, ¿no? Como decirse, el ancho de la corona, o el largo de los dientes, como quieran llamar, en los engranajes cilíndricos rectos estaba entre 8 veces M y 12 veces M, ¿no? En este caso no. En este caso tiene estas recomendaciones, son recomendaciones empíricas, no hay una deducción. Y de 2,15 por el paso más 5 milímetros para 3 o más hélices. Por último, recordemos que el ángulo de inclinación del diente en la corona es del mismo valor y sentido que el del tornillo. Si necesitamos construir una corona cóncava chaflanada de 30 dientes, de módulo 1.75, que engrane con un tornillo del mismo módulo, 2 entradas, con un diámetro exterior de 31.50 milímetros, un diámetro primitivo de 28 milímetros,
un paso de 5.49 milímetros y el ángulo de la hélice de 7 grados a la izquierda, utilizando las fórmulas enunciadas para la corona y reemplazando en ellas los valores correspondientes, obtenemos los valores del diámetro primitivo, diámetro exterior, la altura y el radio de la garganta. El radio de la garganta sí es importante, ¿no? Porque es la curvatura que hay que darle para la concavidad en los dientes de la rueda, ¿no? Porque si no hacemos esto va a ser recto y el contacto va a ser un punto. En cambio, si le damos el radio de curvatura va a haber toda una línea porque se va a abrazar al tornillo. Como el coseno del ángulo del chaflán es 28 sobre 31.50, resulta igual a 0.888. El ángulo del chaflán es 27 grados 20 minutos. El diámetro mayor de la corona es igual a 58.75 milímetros. El ancho de la corona es igual a 19 milímetros. Para la preparación de la rueda, esta debe tornear. Ahí está, ¿no? Este es el radio de curvatura que debe tener aquí en el perfil. Y este es el chaflán que hay que darle, que hay que darle con ese ángulo que hemos visto. Al diámetro mayor. Con el valor del radio de la garganta, debemos ejecutar la curvatura sin olvidar que el diámetro exterior se toma sobre la base del fondo de la curva. El ángulo de chaflán también debe construirse en el proceso de preparación de la pieza. La operación consiste en construir ranuras sobre la superficie cóncava exterior de la rueda. Normalmente, las coronas se construyen en máquinas especiales. Pero en los talleres comunes, con una fresadora universal, también se pueden construir usando una fresa de desbaste y luego una fresa madre para dar acabado. Esa es la fresa madre, ¿no? Esa es la que les decía. Hemos aprendido cómo fabricar esta fresa madre con la cual vas a tallar después el engranaje. Cuando no se dispone de una fresa madre, la operación se puede realizar con una fresa modular común. En este caso, una vez montados el material y la herramienta correspondiente, procedemos de la siguiente manera. Seleccionamos el giro de la manivela, teniendo en cuenta su cálculo de una vuelta y 9 agujeros en el círculo de 27. Seleccionamos las revoluciones por minuto. Giramos la mesa 7 grados, teniendo en cuenta que la inclinación del diente de la corona es hacia la izquierda. Como la parte exterior de la rueda es cóncava, para facilitar el centrado... A ver, con este método están fabricando con una fresa modular, ¿no? Pero, a ver, si haces con esta fresa modular, lo que te quiero decir es esto. Cuando tú fabricas con una fresa madre, ¿no? Entonces, el radio de curvatura de los dientes de acá va a tener el mismo radio de curvatura de los dientes del tornillo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está?
¿Se entiende o no? Sí, sí, Inge. Sí. En cambio, si nosotros le damos, no sé, si nosotros le damos, aquí no sé. Ay, no me responde. Yo ya estaba gracioso para la niña. ¿Ve cuánto tiempo? Rosita nomás. Este radio de curvatura del diente, del perfil No, del no se ve su pantalla, Inge. Cha, Diego, joder, no. Esta parte es muy importante. A ver, ¿cuál es la ventaja y la desventaja de fabricar la rueda con una fresa modular y no con una fresa madre? Cuando nosotros fabricamos la rueda con una fresa madre, que va a ser, cuyas características son idénticas al tornillo sin fin y corona, entonces el perfil, es decir, la concavidad que va a tener acá el diente va a ser la misma que la radio de curvatura de esto, de tal manera que va a abrazar totalmente este con eso, perfectamente. ¿Se entendió? Ahora bien, si yo hago, en cambio, con una fresa modular, como es la que nos está presentando, si fabrico el tornillo, lo fabrico en el torno, y esto lo fabrico con una fresa modular, la fresa modular va a tener diferentes radios de curvatura que el tornillo, ¿verdad o no? Sí, Inge. Entonces el abrazamiento de esto no va a ser perfecto, de este con esto, no va a encajar perfectamente. El uno va a tener diferentes radios de curvatura que el otro. Por lo tanto, el rendimiento va a ser menor. ¿Se entendió? Pero para módulos pequeños se puede hacer eso. Para módulos grandes, no. Bueno. Lo hacemos sobre el árbol, ya que el eje de este es el mismo de la rueda. Para dar acabado. Cuando no se dispone de una fresa madre, la operación se puede realizar con una fresa modular. Esta es la que les decía, ¿no? Dice que se puede hacer con una fresa modular, sí se puede hacer, pero el rendimiento va a ser mucho menor porque el radio de curvatura de esta fresa no es la misma que del tornillo. En este caso, una vez montados el material y la herramienta correspondiente, procedemos de la siguiente manera. Seleccionamos el giro de la manivela, teniendo en cuenta su cálculo de una vuelta y 9 agujeros en el círculo de 27. Seleccionamos las revoluciones. Esto era porque tiene 30 dientes, ¿no? 30 dientes tiene la rueda, entonces 40 entre 30 hecho. 40 es la relación de velocidades del cabezal divisor. Por minuto. Giramos la mesa 7 grados, teniendo en cuenta que la inclinación del diente de la corona es hacia la izquierda. Como la parte exterior de la rueda es cóncava, para facilitar el centrado lo hacemos sobre el árbol, ya que el eje de este es el mismo de la rueda. Como el avance de corte se realiza únicamente con la consola, bloqueamos la mesa y el carro transversal. Acercamos luego el material a la herramienta. Está poniendo
esto en 0, 0, ¿no? Como hemos hecho así. O sea, lo está poniendo en Z0 y E0. De tal manera que ésta haga contacto simultáneo en los puntos más salientes A y B de la superficie cóncava de la rueda. Antes de iniciar el corte, recuerde eliminar el juego del cabezal divisor, asegurándose que la fresa no esté en contacto con el material. Hecho lo anterior, subimos la consola hasta que la fresa en movimiento toque el fondo de la superficie cóncava, es decir, el diámetro exterior. En este punto, colocamos en 0 el anillo graduado de la consola. Continuamos el corte verticalmente y damos la profundidad total del diente. Una vez realizada la primera ranura, bajamos la consola para retirar el material de la herramienta. Giramos la manivela para lograr la segunda división y comenzamos el fresado de esta nueva ranura observando todos los pasos realizados en la anterior. De la misma manera, repetimos el procedimiento cuantas veces sea necesario hasta fresar todos los dientes de la corona. Para garantizar un mejor acabado, como el material es de aluminio, este se puede refrigerar con petróleo o ACPM. Recuerde que la altura en todos los dientes debe ser igual. Una indecisión o un descuido de parte del operario trae como consecuencia el daño del trabajo. La hipotenusa. Tensión 0 puntos. Preparación del cuerpo de... utilizando material y nos damos cuenta que los flancos de cada ranura son aproximadamente paralelos entre sí. Para lograr el ángulo adecuado del espesor del diente, cambiamos la fresa por la de módulo mayor. Centramos la nueva fresa con relación a los flancos de la ranura. Aquí está fabricando el tornillo. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. No se olviden que cuando estamos fabricando acá en el tornillo, acá en el torno, entonces lo que se normaliza es el módulo axial, porque es axialmente que va a ser, entonces se normaliza el módulo axial. Acá los tornos tienen módulo axial y si no, paso axial, pero se normaliza el módulo axial.
este caso una rosca trapezoidal, ¿no? Aquí les decía, ¿no?, que se puede fabricar también el tornillo en fresa. Y aquí está fabricando en fresa, ¿no? Es una fresa. Entonces aquí hay que, igual, en función del paso de hélice, todo hay que elegir aquí el tren de engranajes para que se pueda fabricar acá la fresa. Puede ser de esta forma o puede ser de la otra forma, en la cual se es una fresa modular. Les decía que para módulos mayores, para módulos grandes es preferible esto. Aquí está la fabricación con fresa madre. Esta es la fresa madre, ¿no? Esto es lo que hemos aprendido hoy, cómo diseñar una fresa madre. Y una vez que has fabricado esta fresa madre, hay que templar. Y con esa fresa madre se fabrica la corona. Naturalmente que va a ser mucho más exacta porque va a tener exactamente las mismas características, radios de curvatura, todo, que el tornillo. Con una fresadora muy grande. Con una fresadora modular, les dije, ¿no? Cuando es muy grande. Aquí va a ser con fresa madre.
Hoy día hay fresas madres para comprar, ¿no? Hoy, pero si no tienes, puedes fabricarte tú como te he enseñado. Y si no, directamente ya hay fresas madres. Los chinos especialmente han metido esto muy baratos. Todo esto podríamos hacer en el PDTF, deberían hacer en el PDTF. ¿Cómo le está yendo en el curso de engranajes? Bueno, eso sería todo. ¿Cómo le está yendo el curso de engranajes? Engranajes, rectos hicimos. Solo rectos hicimos, Inge. Tienen que ser hasta tornillos sin fin y corona. Nos dijeron que las máquinas no van a dar en el PDTF ni siquiera para el helicoidal. ¿Qué va a dar? Claro que va a dar. Va a dar. No, nos dijo que no, ni siquiera. Helicoidal no, tornillos sin fin tal vez, nos dijo. No sé dónde fabricarán, pero me fabrican. Ingeniero, don Henry dijo que helicoidal solo demostración vamos a hacer, nos dijo. No, tienen que hacer cada uno. Luego... Inge, Cónicos dijo que nos no íbamos a dijo poder que- porque el tren de engranajes está mal del PDTF. Entonces no se puede hacer el helicoidal ni y el cónico tampoco. Había tren de engranajes. El cónico no van a poder hacer porque su cabezal divisor no tiene el movimiento vertical para el ángulo. No van a poder hacer, pero el helicoidal van a poder porque hay tren de engranajes. No importa que sean todos. Sí, Inge, pero eso nos dijo don Henry que ha pedido y a no sé quién y hasta ahora no hay nada, así que no se puede hacer. Pues el ingeniero ha dicho que tenemos que ser rectos, helicoidales y tornillos sin fin y corona, dice. De donde sea que se invente, que se preste, lo que sea. ¿Saben? Ingeniero, Hay una... tornillos sin fin en grupo podemos hacer. No, ¿por qué? Tienen que ser solos, cada uno. A ver, escuchen. Ustedes no, yo siempre digo, ustedes están tratando de facilitar, de aprobar facilito. No sean tontos. Y eso ustedes deberían exigir. ¿Hay alguien del centro de estudiantes acá o del consejo de carrera? Ese PDTF debería estar al servicio de la carrera. Debería tener todas las condiciones para que ustedes hagan prácticas ahí. Hay CNC y no hacen prácticas. Tienen punteadora de coordenadas, no hacen prácticas. Tienen medidores de dureza, no hacen prácticas. Ese PDTF debería pasar a la carrera, a dependencias de la carrera. Y colocar ahí docentes que realmente puedan darles todas las condiciones. Tanta plata hay del IDH. ¿Cómo hasta ahora no pueden equipar? Díganle al ingeniero, a don Henry, dice el ingeniero Gómez, dice que cómo es posible que en tantos años no hayas podido equipar habiendo tanta plata del IDH. No está bien eso. Ingeniero. Sí. Hablé con don Henry y me dijo que se puede hacer corona, cremallera y tornillos sin fin. Y ya vamos a coordinar con los que han tomado el curso de engranajes. Bueno, entonces tienen que hacer helicoidales más. No es posible que hasta ahora no tengo lira. ¿Cómo vas a tener lira? Fabricar una lira. Eso. No tengo engranajes. Comprar pues, engranajes para las ruedas, para la transmisión. Pero no está bien. Y ustedes, hombres, no sé por qué no. Esas son las cosas que ustedes quieren reclamar. Reclamar para que todo eso esté en bien de su formación. Y ustedes mismos vayan y fabriquen y se dediquen a eso. No podemos ser en grupos, uno va a hacer, los demás van a decir, yo he hecho. Si ahorita es que quieren, yo los pongo 51 a todos. Ya están aprobados a la mierda, listo. Ya te he dicho, el problema ahí afuera no importa qué eres. ¿Qué soy? Soy ingeniero mecánico. Ya sé, ¿no ves que la convocatoria que dice ingenieros mecánicos? Lo importante es qué sabes hacer tras eso. ¿Qué sabes hacer? Y para eso tienes que aprender. Por lo tanto,
Ahora, especialmente estos últimos años, por lo menos tienes que dedicarte a aprender, no a probar. A aprender. Así que cada uno me fabrica rectos, helicoidales y tornillos sin fin y corona. Cónicos no van a poder. En algún lugar tendrán que ser cónicos. Pero de cada uno me presentan, me muestran aluminio. Me presentan de cada uno su trabajo individual. ¿Ok? Ahí quedamos. Inge,